Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Atrapados en las Creencias. Aquí hablamos muchas cosas que los predicadores no hablan. En el video anterior hablamos sobre qué es la brujería y si realmente es una realidad, y definitivamente concluimos que sí. Y hoy vamos a hablar sobre la santería, esta religión para los cubanos que de alguna manera es muy fuerte para ellos. Creo que incluso es más fuerte que el propio catolicismo, aunque sabemos que esto surge del catolicismo, ¿no? Es una mezcla entre el catolicismo, pero ellos lo volvieron entre católicos, entre los santos católicos y el espiritismo. Pero bueno, le damos la bienvenida a Daniel desde Argentina, como siempre. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? ¿Y qué nos podrías hablar un poco sobre ese tema? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, vamos a ir viendo estas derivaciones que va teniendo la religión cristiana cuando se empezó a mezclar con toda la cultura de América y la que trajeron de los esclavos, en este caso, africanos y demás. Exacto, y entonces esta religión, que en cierta forma también es una cultura para ellos, es parte de algo muy cultural, pues nace o surge en la diáspora de los africanos, de la diáspora de africanos en el siglo XIX, en donde se llega a Cuba, y luego con toda esta mezcla católica de santos, ¿no? Empieza todo esto del espiritismo y también como ese concepto de que ellos pueden llegar a ser santos, pero que ciertos espíritus pueden vivir a través de ellos, que los hacen, digamos, hacer o realizar ciertos actos, y por eso se denominan algunos como santos dentro de ese grupo, digámoslo así, religioso. Pero pues muchos también opinan de que allí hay mucha brujería, ¿no? Y hay también brujería blanca, brujería negra, y bueno, etcétera. ¿Lo que más nos podrías hablar sobre esas ramificaciones de la santería? Y bueno, tiene muchas ramificaciones. Es como que si fuera un centro como la rueda de una bicicleta con distintos rayos, que todos derivan en el mismo centro, porque el objetivo sería el mismo, pero con distintas derivaciones. Eh, lo que más se conoce a nivel popular es que se practica en Centroamérica, en Brasil, sería el Umbanda, el Quimbanda, el Candomblé. Son todas cosas similares, pero con distintos rituales, distintos ritualismos, distintas vestimentas, distintos tipos de danza, pero el objetivo, como vos decías, es el mismo, es estar poseído por una entidad, esa persona que intercede, ese medium, ese mediador, y va realizando en esa posesión por esos espíritus que le entran a través de todos esos rituales y todas esas invocaciones, van realizando distintos actos que después traen su consecuencia. La consecuencia final, en la mayoría de todos estos rituales, no en todos, es con el sacrificio de algún animal, alguna gallina o una cabra, una oveja o lo que sea. Entonces, para poder potenciar y dar ofrenda a estas entidades, para que esas entidades se agraden de ese sacrificio y que adquirir el favor de estas entidades, para que estas entidades que ellos van invocando, ya sea en el Umbanda, en el Quimbanda, en el Candomblé, y hay algunos más que se va a hacer largo, entonces estas entidades van a favor de lo que ese pastor del mal está invocando. Mucha similitud con el Antiguo Testamento, que también invocaban, se sacrificaban animales para alcanzar el favor de este Dios del Antiguo Testamento. Exactamente eso que acabas de decir es lo que yo iba a decir, que a veces las personas se aterran de esto y dicen, wow, eso es maldad, eso es de Satanás, eso esto y lo otro. Pero sin embargo, todas estas culturas han acogido, eso no lo aprendieron solos, es decir, eso viene por muchas generaciones atrás,
Y que cuando uno mira eso, el Antiguo Testamento y cómo Jehová siempre pedía sacrificios para poder sentirse satisfecho, ¿no? Hay unas cosas terribles en el libro de Reyes donde cuando hicieron, por ejemplo, el primer templo, sacrificaron 200, no sé, como 200.000 ovejas. ¿Se imagina toda esa cantidad de animales, ese reguero de sangre? Dice que entonces vino Jehová. Y entonces a mí me impacta mucho porque aquí Salomón les dice al pueblo de Israel, les dice, Jehová me ha dicho que él habita en la oscuridad. Y entonces después de eso vino Jehová, se manifestó, ¿no? En el templo dice que se deleitó con todo ese sacrificio y la gente lee eso y lo ven como, wow, algo espiritual. Bueno, eso es igual de negativo, ¿no? Es decir, es una locura todo esto. Y que la característica es esa, Daniel, que los dioses piden sacrificios o piden sangre para poder, digamos, contestarle a los humanos en alguna forma, ¿no? Claro, y eso lo podemos ver también en el monte Sinaí, sin ir muy lejos. Dice que Moisés subió, que estaba todo rodeado de nubes, de humo, de oscuridad, y de entre medio de la oscuridad se le apareció Jehová. Y los sacrificios estuvieron cuando él bajó del monte, sacrificios humanos fueron, porque el que no le hacía caso, porque habían hecho un becerro de oro, entonces ahí nomás vino el sacrificio, todo está cerquita. A veces no lo queremos ver, le buscamos otras interpretaciones para poder zafar en nuestra mente y justificar a este Dios. ¿Por qué? Y porque tenemos un chip de la religión o porque es lo que nos enseñaron, entonces vemos distorsionada la realidad bíblica. Pero cuando lo vemos a eso mismo en otras artes oscuras, donde se hacen sacrificios, eso es malo. Pero, o sea, yo no estoy diciendo de que está bien lo que hacen, son todas invocaciones al mal también, por supuesto. Acá no le estamos haciendo propaganda a nadie, pero estamos describiendo una realidad. Exacto, lo que estamos tratando de decir es que de alguna forma ambos bandos, bien sea que ellos piensen que están trabajando para ciertos seres y que ciertas entidades, en cierta forma, en el fondo, todos trabajan para lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno se lo plantea de una forma espiritual, religiosa y como que si fuera blanca, llena de luz, pero en realidad es oscuridad también. Y la otra que sí sabe directamente y lo hace espontáneamente y consciente que lo quiere hacer para la oscuridad, pero en realidad ambos bandos sin saberlo están trabajando para el mismo jefe, por decirlo así. Entonces, pues en la santería hay mucho politeísmo, hay muchos dioses, ¿no? Está, por ejemplo, un dios importante para ellos que es el Changó, y que prácticamente si los cristianos invocaban a Jehová, ellos invocan a Changó. Y de pronto alguno podría decir, bueno, es que el uno sí es Satanás y el otro es Dios y no, pero resulta que cuando en esa historia que hemos hablado alguna vez sobre este profeta Eliseo que se enojó porque le dieron calvo a unos niños, eso está también en Segunda de Reyes, creo que capítulo 23, en donde él los maldice, porque ellos se burlaron de él y se los maldice en el nombre de Jehová, es decir, les dio una maldición en ese nombre y entonces salieron dos osos gigantes y dice que prácticamente devoró, mató, degolló, mejor dicho, hizo de todos esos dos osos a 42 jóvenes. Entonces, le mandó una maldición con nombre y apellido. Te maldigo, le dijo el gran profeta Eliseo, te maldigo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Chao. Y lo que a mí me queda también, porque eran dos osos, eran 42 jóvenes. El oso, suponiendo que viene el oso, 2,5 metros, 3 metros de alto, aparece el oso, agarra 1, 2, 3 personas, 4, y los otros son jóvenes, escapan, no pudieron escapar. No pudieron escapar. O sea, no eran 20 osos, eran 2 osos. Eso es. Es increíble, porque vos ni siquiera, si vos podés hacer un relato
coherente, pues decir, bueno, los otros agarraron 3, 4 chicos, cada oso, y los otros se escaparon todos, porque eran jóvenes. No, era tanta la velocidad de la influencia, de la maldición que tenían, ese poder sobrenatural de la invocación, de la maldición de Eliseo, que seguramente que no quedó paralizó, nada, los seguro, masacró a todos. no, seguro la maldición los paralizó, no los dejó mover. Es Claro, también que decís, el poder de la maldición. el poder también. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo allí que allí hay una cosa bien oscura y que han engañado a la humanidad de alguna forma, ¿no? Ambos bandos están trabajando para el mismo lado. El problema es que unos están, como vuelvo y digo, están inocentes porque creen que están haciendo algo bueno y los otros sí lo hacen conscientes. Entonces, dentro la misma santería también existe algunos que ayudan a, digamos, cuando hay una cuestión muy negativa, están los que hacen la contra, ¿no? Es decir, Claro. tratar de ayudar a la persona que se le hizo eso. Yo conocí un caso casualmente, bueno, lo conocí porque lo vi en un video de una actriz colombiana muy famosa de los años 80, que era como era alguien muy reconocido y era una mujer muy bonita, se llama Ana María Cristina Botero. No, Ana Cristina, no, María Cristina Botero, sí. Perdón, María Cecilia Botero. Ella dice que después de muchos años se dio cuenta que le habían hecho brujería cubana, o sea, santería, porque ella de un momento a otro, estando en su mejor época, en su cúspide de la actuación, ella pensó que alguien le tuviera tanta envidia y resulta que ella se empezó a enfermar y a enfermar y no pudo seguir haciendo una obra de teatro que era un éxito y le empezó a atacar los intestinos y tuvieron que operarla y la dejaron mal operada, murió clínicamente, ella dice que salió del cuerpo, que vio todo y bueno, es una historia tremenda. Después ella también tuvo otro problema, también murió, salió del cuerpo 2 veces, operación tras operación, no la encontraban, los médicos se equivocaban. Su esposo de un día para otro le dijeron que era un hombre muy sano, muy saludable. De un momento a otro resultó con un cáncer que se lo llevó así. Entonces, pasó el tiempo y resulta que ella acompaña a una amiga es que a una sesión de esas señoras que le leen el cigarrillo y le leen esto y lo otro. Entonces ella le dijo a la amiga, yo te espero aquí en la sala, pero yo no quiero entrar allá. Entonces ella le dijo, sí, sí, no hay problema, yo entro. Entonces ella se quedó ahí sentada y que la señora que hacía la sesión pasó por ahí, se quedó mirándole y le dijo, oiga, necesito decirle algo. Ella le dice, ¿qué pasó? Dice, a usted le han hecho una brujería fuerte, casi la matan varias veces. Entonces ella quedó pensando y ella le dice cómo se la hicieron, el objeto que a usted se le perdió una cadena hace tal tiempo, una cadena de oro, en tal año, y ella dice sí, pues cogieron esa cadena y con esa cadena de oro hicieron la figura suya y de ahí hicieron toda la brujería. Y es un trabajo muy fuerte que ustedes le hicieron, la intentaron matar y eso. Entonces ella tuvo que ir a Cuba a buscar un maestro de estos que hacían la contra. Y cuando el tipo la ve, le dice, sin conocerla, le dice todo lo mismo que le hicieron. A usted le quisieron matar por el lado de los intestinos. Usted le pasó esto y lo otro. Hicieron un trabajo tan fuerte que yo veo un poco difícil poder lograr liberarla de eso. Entonces ella dice, pues por eso estoy aquí. Finalmente la meten a un sitio, le hacen todo este trabajo. Y ella dice que ven cómo degollan animales y que eso le impactó porque ella no se atrevía ni a mirar cómo degollaban los animales. Porque es decir, utilizaban la misma, es decir, para hacer el contra, para algo positivo y ayudarla a salir de esa brujería, El mismo ritual. utilizaban el mismo ritual, pero para la otra forma. Y finalmente ella dice que se liberó de eso. Y lo curioso es que la persona primera que le habló sobre el asunto le dijo quién se la había hecho, quién era, cómo era su personalidad, que trabajaba con ella, que era otra actriz, y cuando le dijo todo ella ya sabía quién era, pero pues nunca la pudo confrontar porque pues esas cosas, sin pruebas es muy difícil, ¿no? Pero es decir, la intentaron matar prácticamente a través de toda esta brujería, de la santería. Entonces es una realidad muy tremenda en donde vemos que estamos viviendo en un mundo donde tal vez las personas no alcanzan a imaginarse la magnitud
de muchas cosas que le pudieron haber pasado a mucha gente y que de pronto hasta murieron sin saber que habían sido víctimas de algo así, ¿no? O sea, Sí, sí. Sí. Y también con respecto a las ceremonias y a todos los rituales, los más fuertes, entre comillas, que saben hacer, sería el vudú. Eso lo saben hacer en Haití y en Puerto Rico. Bueno, en distintos lo hacen donde quieren, pero sería como algo como la religión básica, dijeron que en Haití era el vudú, que sería eso mismo, pero más potenciado y con otros tipos de entidades más fuertes o más poderosas, entre comillas. Y después por el otro lado también de la santería como una derivación, pero más light, pero, o sea, pero ahí ya no estamos en la santería, que sería la magia roja, magia blanca, magia verde, magia negra, no sé si la dije, eh, que tiene algo de ritualismo en vendas mágicas, pero sin invocar santos, sin invocar santería, pero sí también tienen un tipo de ritualismo, de velas y de conjuros, pero sin entrar en la santería, pero que también sería algo que podría abarcarse dentro de como un primo lejano, por llamarlo de alguna forma, de la santería. Ahora bien, ¿cómo protegerse de todas estas cosas? Porque ¿quién me va a proteger? Dijo el Chapulín Colorado. ¿para quién ¿A podrá quién podrá? defenderme? Exactamente, ahí está el queso, dijo la laucha. Bueno, nosotros mismos nos tenemos que proteger, no teniendo miedo, no teniendo temor a estas cosas, porque el miedo es lo que te lleva a la invocación a seres imaginarios para el bien o para el mal. Entonces yo, al no depender de seres imaginarios, no le estoy abriendo la puerta al miedo, porque el miedo es lo que me destruye. Me destruye el miedo, la baja energía que yo tenga, la ignorancia. Bueno, puede ser que antes la gente no sabía leer y escribir nada, pero tenía un cierto conocimiento de que si la persona estaba firme en sí misma, el mal no lo podía tocar, porque la persona tenía el aura o la luz propia alta. Entonces yo al tener mi luz propia interna alta, el mal no me puede hacer nada. Y no tengo que andar haciendo todo este caminito que hizo esta señora para poder liberarse de buscar a otra persona que mate animalitos de nuevo para liberarme, porque salgo de la atadura de uno para meterme en la atadura del otro. Porque es como salir de un banco pidiendo, yo pedí plata en este banco, no lo puedo pagar, me está fundiendo, me va a matar el banco, me va a llevar preso por no pagar. Voy al otro banco y le pido plata, entonces cancelo la deuda de ese banco, pero quedé atado con el otro banco. Y esto sería más o menos lo mismo. Quedo atado espiritualmente en el plano etérico por yo haber invocado todas estas entidades. Entonces yo no tengo que invocar a nadie, estamos siempre repitiendo lo mismo. Sí, es que todavía nos falta entender el poder que hay en nosotros, ¿no? Y por eso es que seguimos dependiendo, la gente sigue dependiendo de otros nombres, y sobre todo religiosos, en este caso de santos, etcétera. Entonces, eso es algo bastante complejo. Algo que yo me pregunto, Daniel, es, a veces me da la impresión a mí de que todas estas entidades cogen territorios y esos territorios los dejan prácticamente con ciertas características, porque fíjate que si analizamos Cuba, con todo esto de la santería, fíjate cómo es la vida en Cuba, ¿no? Cómo les toca, cómo les ha tocado de difícil. También si miramos África, donde digamos donde ha estado lo del vudú y todo esto, pues toda la historia trágica de África, la pobreza y una cantidad de cosas en algunas ciudades de África. Entonces uno, en lo que nombrabas Haití, mira Haití cómo vive de mal, o sea, que terremotos, que cosas terribles. Entonces eso es algo que a uno lo pone a pensar hasta qué punto
las entidades cogen ciertos territorios y los tienen no los dejan pasar de cierto nivel, porque tal vez quieren como que allí sea como la mata de ciertas cosas que ellos quieren generar, ¿no? En esos territorios, porque fíjate que como sea a este señor que dirigía Cuba, ¿no? Ya todo el mundo sabe quién es, nunca le Sí, sí. pudieron hacer nada y finalmente murió bastante viejo, ¿no? O sea, nunca se le pudo hacer nada, es como si hubiera sido protegido ahí de alguna forma, de alguna manera, por algún medio extraño. Entonces, es raro eso, ¿no? Que todos estos que practican todo eso que dicen creer o poder tener el poder de hacer ciertas cosas, no tienen el poder de acabar, por ejemplo, con ciertos sistemas políticos o no tienen el poder de hacer que las cosas sean mejor para su país, sino que es todo lo contrario, ¿no? Como que todo se vuelve algo muy negativo, es lo que yo como que veo, ¿no? Sí, no, o sea, y todo tiene que ser como está establecido así. Determinada país tiene la religión católica, apostólica, romana. Y si poner en Argentina, hasta no hace mucho, hasta hace 30 años atrás aproximadamente, la persona que se postulaba tenía que ser católico, apostólico, romano. No podía ser musulmán, no podía ser protestante, no podía practicar el islam, no podía practicar el hinduismo, ni el sintoísmo, ni nada. Tenía que ser, era como, bueno, no nos vayamos muy lejos. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios territorial, que quería masacrar a todo el planeta para ocupar el territorio material y espiritualmente. Porque este pueblo he creado para mí, Israel, lo he creado para mí, y yo lo cuido y nadie me lo toca y qué sé yo. Y estamos en la misma, un Dios territorial. Y estas entidades también son entidades territoriales que se dedican a proteger sus territorios. Por eso también habla, entre comillas, Pablo en la Biblia, de que tenemos lucha contra reinados, imperios y qué sé yo. O sea, el reinado del mal y el reinado de Jehová, estamos en la misma, ¿viste? Pero bueno, Exacto, pero volvemos a lo mismo. Él decía todo eso, pero también hacía conjuros y hacía exactamente. en el video pasado. Entonces es como que estas entidades engañan a todo el mundo en diferentes niveles. A unos Una en esto. eterna lucha espiritual. Vos fíjate en los estudios bíblicos en las iglesias evangélicas. Tenemos el estudio de la conquista de la ciudad. Después, al otro año, como no pasó nada, el estudio de la reconquista de la ciudad. Oh, ¿hasta cuándo? Bueno, al otro año, el estudio de la recontra reconquista de la ciudad. O sea, todo el tiempo con una eterna lucha espiritual. Todo el tiempo, una paranoia terrible de ayuno, oración, me mostró, Dios me mostró, no me mostró, que el norte, que... Y nunca la persona toma conciencia de sí mismo y dice, no, paremos, como sabía decir un comediante, terminemos con esta matanza, decía, ¿viste? O sea, matanza espiritual. Sí, sí. Y paremos la pelota, vamos a pensar un poco, porque si no, estamos en un manicomio acá. Sí, entonces lo que vemos es que hay entidades de diferentes categorías, ¿no? Hay unos que se dedican solo a esto de como de darle alimento de brujería y de todas estas cosas a ciertos pueblos. Y lo que hablabas ahora de la religión tradicional católica universal es que ellos pusieron una estrategia que utilizaron fue colocar una iglesia alta en cada pueblo, ¿no? Con la misma arquitectura. Y eso hizo tanto que lavó el cerebro de tanta gente que la gente movía la campanita y todo el mundo acude, ¿no? Eso es una cuestión de control y es una cuestión de que están marcando territorios y lo hicieron muy bien el Imperio Romano a través de todo lo que es Latinoamérica, Europa, ¿no? Dice, todo el mundo, no hay un sitio donde no se salven, pero sobre todo más en Latinoamérica, ¿no? Un eterno control Entonces, mental. entonces utilizan eso para controlar a través de qué, a través de la religión. Allí en este país utilizan a través de este tipo de hechicería, de brujería, de magia blanca, de magia negra. Y entonces estamos viviendo en una sociedad donde las personas no captan, ¿no? Captan de que estamos, incluso algunos dicen, sí, es que la religión católica, esto y lo otro, pero es que también todas las evangélicas, aquí donde yo vivo en Estados Unidos, eso hay una iglesia evangélica en cada esquina.
Entonces es casi lo mismo. Viene siendo lo mismo con diferentes denominaciones, lo mismo. Entonces control, 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 trabajar la mente de la gente. Y de alguna manera estamos viendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Magia negra, magia blanca, pero que sirven a lo mismo, ¿no? Es una cuestión que está que está siendo multiplicada cada vez más y que el mundo pasa y pasa y las personas poco despiertan de esto, ¿no? Sí, exactamente. El ritual es distinto, la invocación es distinta, las formas son distintas, pero el objetivo es el mismo. Quizás sean distintos seres que invocan, pero son todos parientes los seres, así que estamos en la misma. Sí, como hablábamos en el video anterior, por ejemplo, el ateísmo en cierta forma está más protegido a ciertos países que son ateos y son más prósperos, son más desarrollados, no hay pobreza, eh, no hay Hay tanto control más sentido común, más sentido común sentido en la común, gente. no hay fanatismo religioso, no hay nada de esto, ni brujería, ni nada. Es como que no los toca nada en cierta forma porque no están abriendo portales o puertas por allá del más allá que ni siquiera conocen. Porque todo eso de orar, todo eso de todo este tipo de cosas es abrir algo a la vida de la persona que lo tiene más bien atado y no lo deja ser una persona, un libre pensador y que analice y se salga de ahí y empieza a analizar, vaya, todo esto como que no me está, como que esto más bien es un control mundial muy fuerte, ¿no? Entonces es todo eso, ¿no? Sí. Y también la derivación también de todo esto, que la santería, por llamarlo, que el tema que estamos tocando, el Vaticano no lo aprueba, pero sí como que lo soporta, lo pasa por alto porque son tradiciones del pueblo, pero eso no se practica en el Vaticano, sino como que es como que lo permiten, que bueno, eh, o sea, allá invocan a otras entidades en el Pero Vaticano, pero por intereses, porque viene siendo lo mismo. Fíjate, económicos, solo de por económicos, tener la gente atada. que Cuba, la única religión permitida en Cuba, aparte de esta práctica de la santería, es la religión católica. Es la única que tiene permiso, o sea, que permiten allá. Allá no puede ir un evangélico, no puede ir un musulmán, no puede ir de otra religión. O sea que todo eso que utilizan de los santos y que hacen todo ese tipo de cosas, en cierta forma viene siendo lo mismo. Yo cuando entraba a una iglesia católica hace muchos años, cuando yo era joven, cuando era prácticamente un niño casi, yo miraba, a mí me impactaba mucho ver todas las imágenes, todas las esculturas y todo eso, y por allá que el Cristo ese todo así. A mí yo miraba todo eso y yo, decía, yo nunca, yo no me sentía a gusto. Claro. O sea, me parecía que eso era... Pero hay gente que se arrodilla, que prendía la vela, que hacía una cosa, o sea, todo eso es prácticamente lo mismo, viene siendo lo mismo. Igualmente que tenemos en lo que más que nada Latinoamérica, está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen de Lourdes, la Virgen de Lourdes, de San Patricio, San José, San Cayetano, y después territorialmente tenés un montón de santos que fueron personas que aprobadas como santos, o sea que la gente no lo termina de entender, porque suponiendo acá tenemos a Don Bosco, que se le pide, que era un cura, o Seferino Lamuncurá, que es uno tradicional de la Argentina. La gente no se da cuenta que está contradiciendo la misma Biblia, porque está invocando a una persona muerta. Está haciendo espiritismo con la santería, ya sea porque supuestamente, entre comillas, según lo que dice la religión católica, el único que ascendió al cielo fue Jesús. Ahora, en 1953, el Papa dijo que la Virgen María también ascendió al cielo, pero en 1953, por un decreto de él. Es patético. Pero si no, se sigue invocando a San Pedro, a Sané, a todo, porque uno agarra un almanaque atrás y tenés 5 santos por cada día aproximadamente, en los cuales en la Argentina estaba la costumbre de ponerle el nombre. ¿Cómo se llama el nene? Epifanio.
¿Por qué? Porque atrás en el almanaque decía Epifanio. Entonces, ¿cómo se llama el nene? Epifanio José García, por decir así, ¿no? Es patético. Y así la gente vive, de atadura en atadura, aún con los nombres. Sí, los nombres, la cultura, todo es una cuestión bien seria. Entonces, para concluir, pues podremos decir que la santería, aunque supuestamente tiene estas dos caras de la moneda entre lo magia blanca, magia negra, en donde supuestamente hay ciertos santos que, hombres que son santos dentro de ese grupo, porque son, como vos decías, digamos, manejados por entidades. Pues todo eso es un mundo muy delicado, un mundo donde la gente realmente no se debería meter porque es complicado y porque lo mejor que podemos nosotros hacer es precisamente cerrar ese círculo de cualquier cosa, de invocaciones, de nombres, de santos, de todo ese tipo de cosas que le han hecho tanto daño a la humanidad de cierta forma y los tienen prácticamente comiendo de la mano de ellos, ¿no? Porque llevan años. Cuando no es esto, es la religión, cuando no es esto, es un grupo nuevo que surge, etcétera. Y por eso lo mejor que siempre podemos hacer es creer en nosotros mismos y andar muy despiertos para que realmente nosotros no caigamos en un mundo que está prácticamente demasiado llevado por todas estas corrientes o por todas estas entidades que han marcado territorios durante toda la historia humana. ¿Sí? Y la persona saliendo de la religión, la gente deja de invocar, 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 para protección, para defensa, para esto, para el otro. Estar conscientes de que no tenemos que invocar a más nadie, por favor. Exacto. Gracias, Daniel, por esa conclusión. Eso está muy bueno ese punto de vista. Y bueno, si les gustó este video, como siempre, no olviden compartirlo a las redes sociales y algo muy importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo video. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Nos vemos, Leonardo. Gracias. A toda la audiencia y gracias por sacar tiempo